¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Quiénes son los protagonistas y verdaderos responsables de tantas muertes y tantos desplazados en tan solo una semana? Pero también les voy a contar el porqué de tantas masacres, desplazados, narcotráfico y demás a lo largo del tiempo y en la actualidad. Para empezar, lo primero que tenemos que decir es que el primero y más grande responsable de que todo esto esté sucediendo es su actual presidente Gustavo Petro Urrego. Esto que voy a decir es difícil de entender, pero muchas de las muertes que se han dado en este tiempo o en los últimos tiempos también es responsabilidad no solo de los desaparecidos o los muertos, sino de sus familiares, amigos, comerciantes, población civil y rural. Van más de 120 desaparecidos confirmados, 87 muertos y más de 44.600 desplazados en tan solo esa zona. No sé si recuerdan cuando la población civil y rural de toda esta zona del Catatumbo no permitían entrar al SMAT, al ejército y la policía, porque abiertamente son simpatizantes de grupos guerrilleros como el ELN, las FARC, inclusive Autodefensas o Clan del Golfo, que es un grupo organizado de narcotraficantes. Esto no es de ahora, esto viene de décadas atrás, porque muchos de sus pobladores y el comercio en general se mueve gracias al narcotráfico de distintos grupos, como lo mencioné. A esto hay que sumarle a que la gran parte de esta población de toda esta zona son simpatizantes del socialismo, del progresismo y así sucesivamente, es decir, de la izquierda. Otro que hay que mencionar es que allá por mucho ganó Gustavo Petro y eso deja mucho que decir y desear de toda esta región. Y ni hablemos del resto de Colombia, porque donde ganó Petro con contundencia las elecciones por las que actualmente es presidente, todas estas masacres y todo el narcotráfico desbordado como nunca antes en la historia, ni siquiera cuando las FARC dominaban la mitad del país, ni siquiera cuando Pablo Escobar y el cartel de Cali tenían inundado a Colombia de terrorismo, de droga y así sucesivamente. Esto pasa por la condescendencia del actual presidente con todos estos grupos subversivos y con toda el ala política y militar, tanto de las FARC como del ELN y así. Entonces, entienden un poco el porqué, aunque obviamente ha hecho falta de presencia del Estado, no solo por Petro, sino por gobiernos anteriores, la misma población no ha querido que el ejército, la policía y otras entidades suscritas a nuestras Fuerzas Armadas entren en la zona y tengan control y seguridad sobre la población civil y rural. Y mucho menos ahora, teniendo un presidente tan condescendiente, con tanto malhechor, pues esto iba a suceder. El que el Estado tuviera presencia en todas estas zonas donde se desató semejante masacre y semejantes víctimas nunca antes vistas, tiene un porqué. Resulta que este gobierno le ha dado tantas dádivas a estos grupos al margen de la ley y los volvió gestores de paz y demás, que inclusive entre ellos mismos es que se están matando y por ende a todos los simpatizantes de un bando o del otro. Y es que hasta hace poco tiempo todo iba bien, todos traqueteaban, todos comercializaban, todos delinquían, porque entre ellos había unos acuerdos y básicamente entre trochas, carreteras y demás, como Pedro por su casa, todo el mundo hacía lo que se le daba la gana. Reitero, por orden explícita del presidente y que no debía presionar a todos estos grupos al margen de la ley por buscar una dichosa paz total. Y como era de esperarse, pues entre grupos al margen de la ley, es decir, sobre pillos, malhechores y delincuentes, pues no iba a haber un tiempo prudente en el que no se robaran entre ellos, en el que no se delinquiera entre ellos, y eso empezó a pasar. El detonante fue la muerte de una familia completa que hace poco todos vimos en noticias, donde básicamente no se respetaron acuerdos, no se respetaron una cantidad de factores que había entre malhechores y esto desató la matanza que estamos viendo y viviendo. Eso sin mencionar que el presidente, en vez de estar en esta zona roja donde está sucediendo y muriendo tanto colombiano, está tratando de salvar a Haití y la vicepresidenta tratando de hacer acuerdos con África. Es decir,
Como los gatos no están, los ratones hacen fiesta, las ratas. Aunque no sabemos quién es más rata y quién es más ratón. Y quién es más gato. El caso es que ya no se respetaron esos acuerdos y por eso es que han matado de un bando y del otro. En la zona, quien tiene la hegemonía y mayor cantidad de pillos es el ELN, que estaba en unas dichosas conversaciones con el gobierno al que lo han irrespetado como se les da la gana, porque aquí, aunque eran amigos o cercanos con el presidente actual, que es un ex guerrillero, pues ya no respetaron a nadie y lo único que están buscando es venganza y quedarse con el territorio para seguir delinquiendo. Sin mencionar que el mismísimo Diosdado Cabello se está metido allá por declaraciones explícitas de Nicolás Maduro, porque el cartel de los Soles que está pegado a esta zona, al Catatumbo, también delinquen y tienen acuerdos sobre todo con las FARC. Y como no hay voz ni voto del gobierno actual, pues por eso sigue pasando lo que está pasando, por eso están matándose entre ellos mismos, pero acaban también con familiares y cercanos a la población civil que hacen parte de un grupo o del otro, y por eso es que hay tanto desplazado, porque si en mi barrio, en mi zona, hay una cantidad de matanzas entre bandas criminales, pues lo que hago yo por naturaleza es salir corriendo, salir huyendo para salvar la vida de los míos y la mía propia. Y como este gobierno no tiene ministro de defensa, no tiene vicepresidente ni presidente, pues obviamente sigue pasando lo que está pasando. Y los pobres soldados intimidados con una minoría y así hayan desplazado algunas fuerzas conjuntas, pues obviamente no van a poder controlar la zona porque en décadas no se ha controlado, y aquí lo que había prometido el presidente como universidad, un desarrollo, unos acuerdos de paz, porque como a este presidente casi nadie lo respeta, pues eso valió 3 tiras de mierda. Reitero, suena duro, pero los desaparecidos o casi todos los desplazados se buscaron y encontraron lo que tanto defendían, es decir, que ya las FARC, el ELN ni los grupos como el Clan del Golfo respetan a la población civil después de que ellos los defendían y secuestraban y retenían a policías, SMAT, soldados envalentonados. Pero cuando te tienes que enfrentar ante alguien que está al margen de la ley, que no respeta la autoridad ni la ley, pues simplemente salen huyendo cobardemente, pero también los entiendo, por salvar sus vidas. Entonces, dicho todo esto, no solamente está pasando en el Catatumbo, va a pasar en todas las regiones donde Gustavo Petro permitió que estos delincuentes desbordaran todas sus líneas y todas sus frentes de narcotráfico, de extorsión, de robo, de ventas de arma, de prostitución y todo lo negativo que representa básicamente lo que permite este gobierno. Así que prepárense para seguir viendo noticias negativas de este nivel que nunca en la historia de Colombia en tan corto tiempo se había vivido. Tantas muertes, tantos desplazados, tanto narcotráfico, tanta desolación y sobre todo tanta falta de orden y de gobernanza. No todo lo que está pasando es culpa de Petro, pero sí es el responsable de que todo lo que está pasando siga sucediendo y no sea persona. Está por allá salvando la vida de Palestina, de los haitianos, pero los colombianos muriendo, desplazados, asustados y sin un orden establecido. Hasta el mismo Maduro y Diosdado Cabello tuvieron que venir a tratar de mediar para también salvar lo que a ellos les corresponde. Todo el cartel de los Soles y todo ese narcotráfico y esa cocaína que se mueve en esa zona. De nuevo, a mí no me sorprende, yo sabía que todo esto iba a pasar, lastimosamente es mi país, pero hay que contar las cosas como son. Este presidente es un chiste y no lo respetan ni siquiera sus aliados, el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, las autodefensas y la población, guardias campesinas y los indígenas. Ya nadie lo respeta. Y bueno, había que decirlo. Con gusto, espero hayan aprendido algo, porque hay muchas cifras y muchas otras cosas que decir acerca de esta región. Lo siento.